Arsenio Manila patrocina Café del Correo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Diego Boza. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la encuesta conocida, realizada por esta casa, que le otorga, la predicción, le otorga mayoría absoluta a Teófila Martínez de aquí o de cara a las próximas elecciones municipales. De manera paralela, el periódico El Confidencial Digital ha hecho pública una encuesta, al parecer encargada por el Partido Popular, que le quita al Partido Popular la mayoría absoluta en todas las capitales andaluzas. No tendría mayoría absoluta, podría ser el partido más votado, pero no tendría mayoría absoluta en ninguna capital andaluza. Recordemos que los resultados de la encuesta de 8 Televisión sobre la ciudad de Cádiz le otorgaban 16 escaños al Partido Popular, 7 al Partido Socialista, 3 a Izquierda Unida y 1 a Ganemos. En el ámbito de conocimiento, por supuesto, Teófila Martínez era prácticamente conocida por todo el mundo, daba algo más del 50% al candidato del Partido Socialista, Francisco González, en torno al 40% a Martín Vila de Izquierda Unida, algo más del 30% al candidato del Partido Andalucista, José David Sánchez, y al candidato de UPyD, Felipe Marín. No estaba tabulado, pero aparecía que había un 15% de gaditanos dispuestos a votar a Podemos y, caso contrario, la mayoría de esos dispuestos a votar a Podemos pensaban abstenerse si Podemos no se presentaba. En ese tablero falta por concretar si hay un acuerdo Ciudadanos-UPyD para concurrir juntos, y si ya saben ustedes que Ciudadanos en Cádiz lo encabeza Ignacio González Dorao, José Ramón Pérez Dorao y Julio Terrón, y no se sabe, UPyD, Felipe Marín, no se sabe si habrá ese acuerdo, y no se sabe si habrá el acuerdo entre Ganemos e Izquierda Unida. Los portavoces de Ganemos en Cádiz es Karim, el rapero de las FRAC, y Rocío Sáez, creo que se llama, de Izquierda Unida. Podemos Cádiz quiere presentarse a las municipales, pero lo aprobado por Podemos en sus recientes congresos es que no van a concurrir con sus siglas en ninguna elección municipal, solo en autonómicas y luego en generales, y que su gente se integren en las plataformas tipo Ganemos que están funcionando en Barcelona, Sevilla, Málaga, Madrid y Cádiz. Bueno, ese es un poco el panorama. Quizá Emilio, vale, que es nuestro experto de guardia. De guardia. Bueno, yo creo que la encuesta de Cádiz refleja un poco otras encuestas que se han hecho también en la provincia anteriormente, como la del puerto de Santa María, que si sacáramos una conclusión general es que no tiene tanto desgaste el Partido Popular como se dice, y que no tiene tanta subida esas nuevas expectativas como son las nuevas de Podemos y otros, ¿no? Eso sería un poco la foto de lo que he visto que habéis reproducido este año en 8 Televisión. También he visto otras encuestas, como has comentado tú, la de por ejemplo, del Confidencial, ¿no?, que parece que le da una situación distinta. Bueno, yo creo que siempre es especialmente difícil el acertar en las encuestas, pero cuando hay una situación, llamémosles normal, bueno, las horquillas de diferencia son muy pocas, ¿no? Yo creo que en esta ocasión las encuestas va a haber que verlas hasta minuto antes, porque está todo por hacer. Es decir, ese partido que está ahora, o ese movimiento de moda, no sabemos si se va a presentar o no, si las formaciones que concurren en la izquierda van a ir unidas o no. Tú has mencionado algo muy importante, ya le ha pasado al puerto de Santa María, por ejemplo, parece que está haciendo un pacto UPyD y Ciudadanos. Sin embargo, la encuesta del puerto de Santa María le da a los antiguos independientes portuenses un concejal de los 3 que tiene. Y ahora mi pregunta, bueno, ¿y si mañana llegan a un acuerdo
los dos partidos UPyD y Ciudadanos, ¿eso cómo se va a comportar? ¿En quién va a ser el candidato? Porque los que tenemos experiencia, sobre todo en esos tiempos, cuando las famosas coaliciones, cuando en Alianza Popular decían desde arriba de Manuel Fraga que había que hacer una coalición, la guerra era a ver el PDP, acordaros quién iba al 2, quién iba al 3. O sea, eso se va a reproducir. Por lo tanto, yo creo que en general está todo abierto y que es pronto para tener unos resultados fidedignos. Sí, tengo que decir que en Cádiz está claro que todos los parámetros a Teófila Martínez, tanto en nivel de conocimiento como en gestión, está siempre en un nivel muy alto. Incluso quiero recordar que el tratamiento de la situación del agua en Loreto, ahí también sale algo que, bueno, que podía ser un elemento externo atípico en una encuesta y parece que también. Por lo tanto, creo que el fenómeno Podemos no va a ser tanto en las municipales, el Partido Popular tiene el desgaste que tiene que tener y Teófilo Martínez, en este caso, que le da 16, no nos olvidemos que hay un colchón hasta 14 que es mayoría absoluta, o sea, tiene margen todavía para ese desgaste que no se haya visto poder asumirlo. Diego. Bueno, yo la del Confidencial Digital solo he visto el titular, por lo tanto la pongo en duda hasta que no vea bueno, a qué se refieren con esa pérdida de la mayoría absoluta, porque en realidad coincido un poco con lo que dice Emilio, ¿no? Creo que estamos en una situación muy compleja, tan compleja que la propia encuesta de 8TV toma una determinación que desde mi punto de vista la vicia desde el origen. No preguntar por un partido que se encuentra ahora mismo en boga como Podemos me parece que lastra cualquier interpretación que podamos hacer, más aún cuando según lo que trasciende hay un 15% de votos, 15%. Pues estaríamos hablando de 5 concejales aproximadamente. ¿De dónde se toman esos 5 concejales? ¿Se le quitan al Partido Popular? ¿Se reparten entre el resto de partidos? Creo que es un elemento fundamental para entender cuál sería la situación. Y además me parece a mí que es, desde mi punto de vista, una decisión errónea de quien hace la encuesta, porque no entiendo que esté justificada en el hecho de que Podemos aún no se haya definido, porque tampoco Ganemos e Izquierda Unida han definido cuando precisamente dentro de Ganemos está el candidato, el proclamado candidato de Izquierda Unida. Por lo tanto, también ahí puede haber una unión y hay que valorar si las uniones producen una suma de votos o producen una resta de votos, porque en ocasiones en política no son 3 más 1, no son siempre 4, sino que hay un trasvase de votos. Lo que sí que deja claro son algunas tendencias, y creo que en eso sí que podemos... la primera es que la marca Teófila Martínez es una marca prácticamente indestructible. De hecho, tras 20 y tantos años estamos hablando de si pierde la mayoría absoluta, no estamos hablando de superarla en número de votos, sino en conseguir que pierda la mayoría absoluta, con lo cual después hay que gestionar una unión entre distintos partidos que supongan una mayoría suficiente para gobernar. Algo que si entra ese Ciudadanos UPyD parecería mucho más complejo. Entonces, acabar con el teofilato no va a ser tan sencillo como algunos se plantean. Creo que va a ser una situación muy complicada y es probable que, pese a todo el desgaste que ha sufrido, se mantiene, y es algo que sorprende, ¿no? El desgaste suyo, personal, el desgaste del partido, el desgaste en la gestión. Y por otra parte, el techo del Partido Socialista y el techo de Izquierda Unida. Los datos que se ofrecen es que se mantienen prácticamente como estaban. Izquierda Unida, es verdad que ahora habrá que ver con la suma en Ganemos que produce el surgimiento de Podemos, si engulle a Izquierda Unida o no. Y el Partido Socialista, a pesar de tener un candidato nuevo, pues vuelve a repetir prácticamente los mismos datos, lo que creo que es una auténtica derrota, ¿no? En las circunstancias que están, tras tantos años de gestión de Teófila Martínez, no ser capaz de elevar las expectativas de voto también es para que reflexionen dentro del Partido Socialista. ¿Enrique o Rafael? Bueno, pues yo coincido casi completamente con lo que el análisis que ha hecho Emilio. Creo que es un análisis completamente correcto, ¿no? Yo solamente me gustaría añadir un par de matices, ¿no? Primer matiz, porque para mí es un motivo de reflexión. La encuesta establece un porcentaje de abstención muy alto, y yo creo que si se resuelve la incógnita de la abstención, se van a alterar todos los números de la encuesta, todos. O sea, si hay más gente que vota, se pueden producir alteraciones
tal. Ese primer matiz. Segundo matiz, el caso de, tú das por hecho, Emilio, el UPyD Ciudadanos, yo no lo doy. No, yo lo he puesto como una hipótesis, ¿eh? Como una Sí, hipótesis. bueno, es que yo creo que UPyD no va a perder la perspectiva de lo que son los ciudadanos en muchos... Que es que eso no es lo mismo, es que en cada sitio es una cosa. Con lo cual se puede encontrar con un follón, porque UPyD es un partido nacional. Pero ciudadanos que son grupos de gente que venían de los independientes, caso del Puerto, sí, o de San Fernando, que también de otros grupos, tal, Arcos. de Arcos, tal. Entonces, eso, digamos, es un factor que mete muchas variantes aquí. Y luego hay un tercer, yo pienso que Izquierda Unida va a subir, y creo que Izquierda Unida está haciendo un esfuerzo por la renovación de candidatos, de propuestas, no solamente a nivel local, por lo que yo sé, sino a nivel de Andalucía y del conjunto de la nación. Ya cayó Lara, ha dado un paso, ¿no? Sí, pero hay otra gente ahí, que hay gente joven, gente tal. Yo creo que Izquierda Unida aquí se la está dando prácticamente por finiquitada para nada, creo que para nada. Entonces, con esas matices, desde luego el análisis que tú haces, yo creo que es el análisis correcto de... Es que, ¿sabes qué pasa? Hay dos cosas. Normalmente, lo que hablamos siempre de la abstención va a ser un cambio de tendencia de lo que se ve ahora. ¿Por qué ocurre? Porque normalmente en general, si sumamos la abstención y los no sabe, no contestan, es el número que al final te da de la gente que no va a votar. O sea, esa abstención es muy difícil cambiarla. A lo mejor puede ser que una de abstención vaya a votar, pero que normalmente otro que dice que va a votar va a la abstención. Por lo tanto, ahí no me preocupa. Sí, remarcar lo que tú decías de los ciudadanos, yo por la información que tengo y como yo he vivido en mis propias carnes lo que significa la ley DON en partidos pequeños, es decir, sería demoledor, porque el problema es que cuando ha nacido Podemos, el movimiento, que es el que ha cogido el ciudadano como bate de béisbol para darle en la cara y desahogarse al político, ha perdido mucho las alternativas pequeñas que había como UPyD y Ciudadanos. Si yo creo que en estas circunstancias no podrían permitirse no ir juntos, porque fijaros que en el puerto se le daba, fíjate, en el puerto se le daba... Haga lo que quiera, ¿verdad? Cada uno se suicida como quiera. Vamos a ver, que lo hablo desde el punto de vista, igual que yo en su día, a través de un amigo que fue Jorge Bezares, que era de comunicación de UPyD, le digo, bueno, vosotros ya estáis cayendo en el error de los grandes partidos de hacer implantación en 8.800 municipios. Lo lógico es, ahí ha aprendido Podemos ha aprendido muy bien para no desgastarse, pero creo que va a ir por ese camino, aunque no sea lo importante de esta encuesta, pero tengo muy claro que la encuesta, ya esta televisión, esta empresa, hizo una encuesta en el Puerto de Acuerdas anteriormente, en el que UPyD creo que tenía 1, más o menos, y ahora ya no tiene. Y yo finalmente, Fernando, dejo para el final el tema de Teófila Martínez, ¿no? Claro. Hombre, Diego, que no es muy proclive a Teófila, le llama el teofilato al periodo que recoge el mayor esplendor de Cádiz en el siglo XX, yo pienso. O sea, los 20 años del gobierno de Teófila Martínez significan, en mi opinión, lo digo con toda modestia y tal, el mayor avance que con modestia no lo está diciendo. Sí, yo lo digo porque estoy dispuesto a aceptar, si alguien me demuestra lo contrario, claro, con datos, con tal, lo acepto inmediatamente. Yo, por lo que yo sé, yo creo que significa el mayor avance de Cádiz. Ahora, ¿qué dicen? Hombre, se ha ido la población. Claro, se ha ido la población como mi hija se ha ido a Londres, porque aquí no tiene trabajo y lo tiene en Londres. O sea que cosas de, si yo no tengo aquí vivienda, la tengo en San Fernando, más barata, tal, pues me voy a hacer. Pero vamos, la ciudad, en cuanto, mira, la rehabilitación que se ha hecho y restauración del casco histórico de la ciudad. ¿Te refieres a lo que ha hecho la Junta de Andalucía? Bueno, pero la Junta de Andalucía. La Junta ha hecho parte y parte ha hecho el Ayuntamiento. Bueno, es un tema de la Junta pero bien, de arriba abajo. ¿Y eso no se ha hecho durante el periodo de Teófila Martínez o no? Sí. ¿Y por qué no se hizo durante el periodo de Carlos Díaz? Porque, que era la Junta también y era Carlos porque Díaz. La máquina se puso en escuchamos a Rafael. exactamente cuando se fue Carlos Díaz. Vale. O sea que hay que tener conocimiento un poco de las administraciones que hacen cada cosa. Hombre, es que... Y después el aparato de propaganda que asume y se apropia de los que otros hacen. Es decir,
Si esta reunión Pero lo hubiéramos tenido sí. dentro de 4 años, veríamos la gestión que en carril bici ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz. Es decir, una cosa que va a hacer la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento de Cádiz lo que hace es colaborar, porque la ciudad es de su administración, y entonces se pone de acuerdo para una inversión muy grande de carácter europeo que a través de la Junta de Andalucía va a establecer los carriles bici en la ciudad. Todavía no se ha puesto absolutamente nada y ya está el aparato de propaganda hablando del carril bici que el Ayuntamiento del Partido Popular ya está poniendo en la ciudad. Vamos, ya Pero, es un hecho. Ya... Te pido un favor. Sí. ¿Tú me consideras a mí el aparato de propaganda? Te No, pregunto. no. Bien. Te estoy hablando del vale. aparato de propaganda. No, yo no, para nada me considero aparato de propaganda. Lo que digo, por ejemplo, es que... Estamos hablando de que ya hay Sí. una web sobre el carril bici No, creada pero- por el pero Ayuntamiento digo, de Cádiz. es que el Ayuntamiento de Cádiz, objetivo. como todo- Vamos a... Retomo el tema. Vamos a segundo, escuchar a Rafael. Rafael y Pero ahora permíteme nos pisamos unos a No, otros. permíteme un segundo. O sea, el Ayuntamiento de Cádiz, como cualquier ayuntamiento, tiene un presupuesto anual. ¿Crees que un ayuntamiento con su presupuesto podría acometer las obras en sus municipios que se han acometido en Cádiz? Evidentemente no. Bueno. Entonces ella habrá gestionado con la Junta, con el Gobierno de la Nación, con el Estado, tal, la cantidad de cosas que se han hecho en esta ciudad en este tiempo. Es que lo que yo pienso de verdad es que la gente no es tonta. Y si la gente ha votado a esta mujer durante tantas Vamos a veces, llamar. es por algo. Hombre, yo... Bueno, vamos a escuchar a Rafael. Me retrotraigo al comienzo del turno para hablar de la encuesta. Bien. Yo creo que la encuesta, el problema es que se hace sobre un mapa político que no va a ser el que se dé en las elecciones municipales. Es un mapa político donde el Partido Popular como partido de gobierno está hecho y la candidata súper conocida y una trayectoria, el Partido Socialista con un candidato nuevo pero ya suficientemente conocido porque lleva años y tal, con unas perspectivas, desde mi punto de vista, de crecimiento cero, y después hay una amalgama de siglas y candidaturas que de momento no va a recoger las ansias de cambio generalizadas en la ciudad, en la región y en el país que hay. Yo creo que esa sopa de letras todavía no se está articulando como para recoger ese flujo que va a venir. ¿Por qué? Porque en las municipales tienen mucha importancia los candidatos. Y si uno ve en la televisión a unos chavales que resulta que son profesores universitarios y son politólogos y saben idiomas y tal, dice, y yo estoy deseando que haya cambio, y eso, yo voto a eso, porque el tema personal de esos que yo veo son suficientemente atractivos como para emprender la tarea que hay que hacer, que es tela marinera. En la ciudad, ¿quiénes son esos candidatos? ¿Quiénes son esas personas con preparación, con formación y con el discurso que atraigan las ansias de cambio en el municipio? Todavía no está articulado eso, todavía. Entonces, desde mi punto de vista, la encuesta va sobre un mapa político antiguo, que ya no va a ser el que va a haber. Y después, en una perspectiva, yo creo que el Partido Popular va a venir abajo respecto a la encuesta, que el Partido Socialista o se mantiene o viene un poquito abajo. Yo tampoco creo que Izquierda Unida recoja ese ansia de cambio y también o se mantiene o viene abajo, y en el resto tiene todavía que existir como propuesta municipal, con candidatos y con siglas establecidas. Y la encuesta no va... No, más que... Es que los programas tienen una incidencia en el municipio muy... Entonces, ¿qué compromiso adquiere una fuerza política ante la...? Es una credibilidad que tú le otorgas. Pero generalmente los programas... Te lo dice uno que ha hecho programas municipales de arriba abajo, o sea, como si fuera un texto. Y después la incidencia que tiene eso es muy corta, unas cuantas propuestas estrellas, y lo demás es la credibilidad que tú le otorgues a determinadas personas y las siglas que le acompañan, ¿no? Unas veces las siglas van para arriba o para abajo y el candidato lo sabe, y entonces Fran González, como en el ámbito nacional hay un líder del PSOE nuevo, será muy PSOE.
Teófila Martínez si pudiera ir como Teófila Martínez, cogía las siglas y las metía en el cajón, porque todo lo que le pueden quitar, la sigla todo lo que puede hacer es quitarle votos, que le va a dar el Partido Popular Nacional a Teófila Martínez, pues absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Ella hablando de su trayectoria, de lo que ha hecho, es decir, y un aparato de propaganda y publicidad dando tela marinera como sigue continuamente, ¿no? Esa es un poco la perspectiva que yo veo. Yo quería también comentaros dos datos que a mí me parecen significativos, ¿no? Primero, en la encuesta, de manera reiterada en distintos aspectos, parece como si en la ciudad hubiera dos bloques simétricos de quienes están a favor y en contra de Teófila Martínez. Incluso tres, ¿no? O sea, hay un bloque a favor, un bloque en contra y un bloque de inoperantes, digamos. Entonces así. hay casi... Preguntes por lo que preguntas por la gestión del nuevo puente, por Loreto, o por lo que sea, está un 40 y tantos a favor de Teófila, de lo que hace Teófila, lo que hace el Gobierno de España, un 40 y tantos está en contra de Teófila, del Ayuntamiento y no sé cuánto. O sea, a la hora de evaluar lo que ha hecho Teófila Martínez, de evaluar lo que ha hecho el Ayuntamiento, de la crisis de Loreto, de la gestión del puente o de lo que sea. Es como si hubieran partido la ciudad en dos. ¿Cuál es la diferencia? De que si, eso es mi opinión, ¿no? Que si eso se trasladara luego a votos, la mitad, entre comillas, de la ciudad vota a Teófila Martínez y la mitad, entre comillas, de la ciudad dispersa su voto sobre 3, 4 o 5 opciones, según lo que se vea, porque el tablero no está terminado, ¿no? Y luego hay otra cuestión que yo también quería poneros encima de la mesa de reflexión, ¿no? Es decir, todas las encuestas de ámbito nacional, todas sin excepción, le dan al Partido Popular en torno al 27-30%. De manera sorprendente, esta encuesta le da al Partido Popular en Cádiz un 52%, ¿no? No sé cómo veis vosotros si puede haber un diferencial tan grande de veintitantos puntos entre... Sí puede haberlo. Fernando, mira, un ejemplo clarísimo. El PA, un partido andalucista, hundiéndose hasta el fondo, y en Puerto Real, con mayoría total, y la alcaldesa del partido andalucista. Es decir, el componente personal pesó una barbaridad, es decir, que termina votándose a partidos que se hunden absolutamente próximos a la inexistencia. Y sin embargo, de pronto hay un candidato, y también sucede en la provincia de Cádiz y en Andalucía, que vas viendo algunos sitios donde hay partidos ya que están casi extinguidos, y sin embargo una persona o un grupo de personas son capaces de liderar un cambio, una idea y tal, y los vecinos lo votan, ¿no? Es decir, que sí, que es posible. Que es posible esa modificación de porcentaje. Introduciría un matiz que es el de la abstención. Es decir, estamos hablando de que, bueno, pues un 40% aproximadamente de abstención, por lo tanto... Ahí está todo. Ahí cambiamos, porque si yo creo que hay un elemento que cambiaría la situación, que es ese 15%, que reduciría. Si es así, que va a abstenerse, reduciría los porcentajes de votos. Y por eso te decía yo que hay tres bloques, porque realmente el bloque en el que hay que incidir es ese 40% que no está movilizado todavía por Teófila Martínez. Estaríamos hablando de un 30% de la ciudad, un 30 y tanto favorable absolutamente a Teófila Martínez, un 20 y pico por ciento contrario, y un bloque grande que no se mueve. Sí, Diego, pero ese tercer bloque, yo estoy de acuerdo, ahora mismo es una masa amorfa, sin siglas, sin candidatos, es decir, que aunque los tenga, quiero decir, públicamente y puesto en la arena política del debate y de las propuestas, todavía no ha llegado, ¿no? No es comparativa, lógicamente, lo que está ocurriendo en el ámbito nacional trasladado a las municipales, pero también diría que no es... Otra diferenciación son aquellos que han sido peculiares o muy gestores. O sea, yo creo que en el caso de Teófila Martínez, podrá gustar o no gustar, pero lo que ha sido es gestora. O sea, Teófila Martínez ha luchado por las cosas, las ha hecho y las ha vendido muy bien, que ahora podemos llegar al debate, oye, ¿cómo? Vale, pero ante esa forma de gobernar es muy difícil que le salga
a un tema ideológico, distinto a esos ayuntamientos muy politizados, donde el alcalde es muy político, que te digo yo, por el de Mariladeda, o en su día Pepe Barroso, ¿no? Pero que no eran gestores, que la ciudad permanecía igual. Entonces, bueno, ¿qué le pasó a Pepe Barroso? Y yo he subido porque he visto las encuestas día a día. El día que le tuve que decir en su momento, espero que no me escuche, estará en Cuba, pero le tuve que decir aquí, y se quedaba, o sea, ¿cómo se iba a imaginar en tantos años que le podía dar 3, 4 concejales? Que incluso tú mismo pues, te ponías a decir, oye, estaría confundida la encuesta, porque no es normal, estaba acostumbrado a ver. ¿Qué pasa? Hay un fenómeno, como tú decías, en el que la gente estaba de un cierto hartazgo de la persona y de la forma, y apareció la señora Peinado, que como tú bien dices, no era un problema de siglas, sino la gente al final quiere aire y respirar. Después, también, al que está en el gobierno, en las municipales, un acontecimiento que ocurra a pocas fechas de las elecciones le puede hacer la puñeta, daño. Por ejemplo, la puñeta, si sale el juicio del tema de zona franca, por ejemplo, o si sale el tema... Si sale en el modo previsible, para que le haga daño. Claro. O sale unos días antes o una semana antes y tal, el tema de los asuntos sociales del ayuntamiento. Sí, lo que está pendiente, Pero a sensu contrario, te digo que si se inaugura el segundo puente, tenemos que cerrar y... Vamos a hacer un receso y seguimos hablando de este tema en un momento, ¿no?